Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Saludos cordiales a todos ustedes. Gracias por... Suelta esa vaina. ¿Se soltó? Bienvenidos una vez más al programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Hoy les saludamos nuevamente. Gracias por compartir con nosotros, gracias por unirse y vincularse al programa en esta tarde. Hoy estaremos hablando sobre un tema realmente importante, un tema que es muy sensible porque genera ciertas opiniones en la política, en la sociedad y demás, pero que hoy venimos en un sentido pedagógico, explicativo, para comprender un poco sobre esto. Específicamente vamos a estar hablando sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no desde un punto de vista del proceso penal, ni para determinar juicios de valores, ni nada relacionado a que si la juez actuó en derecho o no, si se comprende de una persecución política, sino que por el contrario vamos a hablar más bien sobre los efectos que esto tiene. Y sobre todo porque hay un tema que me parece importante mencionar, y es que hay cierta desconocimiento sobre algunos asuntos relacionados al caso que me parece pertinente poder esclarecer y demás. Son algunos asuntos que obviamente buena parte de la ciudadanía desconoce y que obviamente nos lleva a desconocer lo que está ocurriendo como tal en el proceso. En ese sentido, hoy vamos a hablar del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una cronología, repercusiones y los próximos pasos. ¿Por qué una cronología? Porque es importante saber cómo parte este juicio y sobre todo cómo ha ido desarrollándose, porque, bueno, esto no es un caso de hace una semana ni de lo que va del año. Este es un caso que prácticamente inicia en el año 2012. Entonces estamos con muchos años y que obviamente nosotros no vamos a tener el panorama completo de lo que ocurre, sino que nos quedamos con lo que pasó hace unas semanas. Eso es un poco lo que sucede. Entonces, la idea es brindar una perspectiva desde las implicaciones que tiene este proceso, precisamente porque Álvaro Uribe Vélez es uno de los líderes más importantes desde el siglo XX para acá en Colombia. Ha sido presidente de la República, ha sido senador, es la figura principal de su partido Centro Democrático, es también uno de los líderes emblemáticos de la derecha en Colombia. Entonces aquí vamos a estar analizando varios aspectos importantes. Entonces, ¿quiénes están un poco involucrados en esto? Y voy a poner esto en contexto. Lo primero es que esto es básicamente un enfrentamiento judicial, jurídico, entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. La imagen que está a continuación, para que todos puedan de pronto entender un poco el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos son los principales actores que están involucrados en este proceso, ¿ok? Pero una gran pregunta
que todos nos debemos hacer, y es para comenzar a entender si esto es un juicio en derecho, si esto se comprende a una persecución política o no. Esos son aspectos que ya usted luego en su juicio, en su opinión, podrá establecer. Desde esta orilla lo que vamos a hacer es a explicar un poco cómo inicia esto. Y yo quisiera empezar, luego de entender cuáles son los actores que están involucrados, pues claramente ellos son dos actores que ideológicamente están separados. Pues sabemos que el senador Iván Cepeda es de izquierda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ideológicamente se considera de derecha, y otros aspectos también sobre relacionamientos afines al gobierno o no y demás. Entonces entendamos un poco, y quiero partir de esto, de la cronología de este caso, de cómo sucede, cómo inicia, de dónde surge. Entonces hemos preparado una gráfica donde vamos a detallar básicamente todos esos aspectos de cómo inicia, y nos vamos a tener que referir al año 2012. A ver si en pantalla colocamos la gráfica. Nos tenemos que referir al año 2012. En el año 2012, el hoy senador Iván Cepeda en ese tiempo era representante a la Cámara. ¿Y qué sucede puntualmente? El representante de la Cámara en ese tiempo, Iván Cepeda, hace un debate sobre el tema del paramilitarismo en Colombia, centrado en esta parte de Urabá y demás, y cómo había permeado o la relación de los paramilitares con los políticos de ese entonces en Antioquia y demás. Ante eso, el presidente Uribe denuncia a Cepeda por manipulación de testigos. Ojo a esto. Esto es importantísimo. Entonces, todo parte de un ojo. Y esto también vamos a mencionarlo de esta manera. Principalmente, este juicio inicia por una discusión o unas diferencias políticas. Eso es fundamental que toda la ciudadanía, las personas que nos están viendo y escuchando, lo tengan presente. Primeramente, son un enfrentamiento político entre en ese tiempo un representante de la Cámara y el político en ese tiempo, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el presidente Álvaro Uribe Vélez denuncia a Cepeda porque en el debate que presentó él, supuestamente Cepeda había manipulado testigos que hablaran mal o en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Porque se estaba diciendo específicamente, el Iván Cepeda decía en ese debate que en la finca de Las Guacharacas, que era propiedad de los Uribe Vélez, ¿ok? Hay un testigo clave en todo esto que es Monsalve, que era hijo del mayordomo. Él dice que él escuchaba y veía personas, también veía uniformados, pero que no se parecían al ejército. Pero él esclarece y dice: yo nunca vi a Álvaro Uribe Vélez pues en la conformación de los paramilitares del bloque Metro, pero sí escuché, y es lo que reposa en los expedientes, en las evidencias y en la sentencia y demás, que dice que el testigo Monsalve tenía como 18, 19 años de edad. Él establece que él escuchó una llamada donde al gobernador de Antioquia en ese tiempo, que era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo estaban llamando para pedirle refuerzos porque el ELN iba a atacar. ¿Quién lo estaba llamando? Pues el que era comandante del bloque Metro de los paramilitares en esa zona. Ojo, eso es lo que se menciona en la sentencia, lo que reposa en las evidencias y demás. Pero entonces el expresidente Álvaro Uribe hace la denuncia porque supuestamente el senador Iván Cepeda estaba manipulando testigos. O sea, estaba colocando a unas personas a decir algo que no es cierto. Pero vayamos, y esto pasó, fue una denuncia. Luego, el 8 de octubre del 2019, ¿qué sucede?
Uribe denuncia a Cepeda, ¿cierto? Pero se revierte y la Corte Suprema establece que no hay evidencia para determinar que Iván Cepeda estaba manipulando testigos, sino que al contrario es que Uribe vinculado formalmente a la investigación, es decir, Uribe empezó denunciando a Cepeda, pero luego terminó él investigando por los mismos hechos, por la misma denuncia que había hecho, que en este caso era manipulación de testigos. Pero luego nos vamos al 4 de agosto del 2020, ¿cierto? Y Uribe es colocado bajo arresto domiciliario por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Recordemos eso, que él estuvo preso por pleno COVID y demás, ¿producto de qué? De soborno procesal, manipulación de testigos y todos estos delitos que ya hemos escuchado mucho en las redes sociales, que hemos escuchado en noticias y demás. Pero luego el 18 de agosto de 2020, Uribe renuncia a su curul en el Senado. ¿Eso qué implica? Y esto aquí hay toda una explicación constitucional, jurídica y demás. Y es que cuando tú eres senador de la República, y voy a ponerlo en este caso, cuando eres congresista de la República, tú tienes algo que se llama fuero constitucional. Hoy tienes un juez natural. Es decir, a usted y a mí, que somos civiles normales, no ostentamos un cargo de elección popular, nos investiga la fiscalía, ¿ok? Y nos procesa y demás, es la fiscalía, ese es nuestro juez natural. Pero ellos, al gozar de un fuero constitucional, al ser figuras públicas, ser políticos, ser representantes del pueblo y demás, quienes los investigan a ellos, quienes los sancionan y demás, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué hizo Uribe? Básicamente, renuncia, es decir, renuncia a la curul, renuncia a su rol como senador y inmediatamente cambia de juez natural, es decir, deja de ser la Corte Suprema de Justicia y comienza a ser la Fiscalía. Eso es importantísimo. Entonces, eso obviamente perjudica el proceso, lo atrasa un poco más, entonces ya no es la Corte Suprema la que investiga, sino que viene siendo la Fiscalía y demás. El 9 de abril de 2024, acusación formal por parte de la nueva fiscal. Es decir, la Fiscalía dice, se han hallado evidencia de que el expresidente Álvaro Uribe, pues, efectivamente, o está supuestamente, más bien, indiciado en estos delitos, soborno procesal, soborno penal y el tema de manipulación de testigos. Pero luego en este año, el 6 de febrero, ya empieza el juicio. Y ojo, aquí es clave. En este juicio ocurrió algo que normalmente no ocurre en nuestro sistema. Y es el tema del principio de la concentración. ¿Y eso en qué consiste? De que se le asignó a la juez Sandra Heredia, ya todos la conocemos y demás, se le asignó a ella por un sistema de rotación y de reparto que tiene en los jueces y demás, se le asignó el caso a ella. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el principio de concentración, ¿en qué consiste? Que tiene exclusividad. Es decir, desde febrero hasta la fecha, ella se dedicó exclusivamente a este caso. En otros casos normales de feminicidio, de homicidio o de otro tipo, de otra índole, no se aplican este tipo de principios, sino que el juez tiene que atender a todos los casos que se le presenten. ¿Me hago entender? Entonces, eso ocurre, es decir, tuvo garantía y demás. Y Uribe, hace días, Uribe fue condenado a 12 años de arresto domiciliario. En el sentido del fallo que todos ya sabemos, se le declaró culpable o se le condena por 2 delitos y por el otro se le absuelve. Y todo lo que eso ha generado en términos de el efecto político, jurídico y demás. Hay unas grandes discusiones en términos penales. Ahora, ya este es lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? Obviamente, quienes se están enterando de hace meses, por ejemplo, le han hecho seguimiento de hace meses a este proceso,
pues dirán y tendrán obviamente solamente una mirada de toda la película completa. Pero ojo, esto viene desde el año 2012, es decir, lleva más de 10 años este proceso y demás. Entonces, esa es el panorama completo, la cronología de lo que ha ocurrido y demás, para que todos tengamos una noción y un contexto para ubicarnos de tal manera de qué es lo que ha pasado. Y más adelante vamos a hablar de lo que viene y unos efectos políticos y demás. Bueno, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer un corte comercial y en minutos regresamos y seguiremos conversando alrededor de esto. Ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Bienvenidos nuevamente al programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Para quienes se conectan a esta hora, estamos hablando sobre las implicaciones del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estábamos anteriormente comentando sobre cómo inició este proceso, una cronología completa, y que estábamos diciendo que fue un juicio político, quiero usar esas palabras, un enfrentamiento político, un control político, algo que inició como un control político terminó en los estrados judiciales y en un hecho que para muchos, que para algunos es lamentable y demás. Uno de los puntos de vista que sí tengo de manera muy objetiva sobre esto es que no hay nada que celebrar. Aquí no hay absolutamente nada que celebrar sobre estos asuntos. Obviamente, como ciudadanos y como demócratas debemos respetar la separación de poderes, respetar las figuras institucionales, en este caso, la juez que ha determinado un fallo, un sentido de fallo condenatorio hacia el expresidente. Pero quiero que veamos a continuación unas implicaciones que esto tiene, unas reflexiones a lo largo de la democracia que esto ha suscitado. Lo primero es que esta es la primera condena penal contra un presidente colombiano, lo que marca un precedente en el sistema judicial del país. Y ojo, desde el punto de vista como politólogo puedo decir que esto no es conveniente para una democracia.
independientemente de quién sea de izquierda, de derecha, sea bonito, sea maluco, sea feo, sea quien sea, independientemente, por ser una figura importantísima, por hablar de un expresidente de la República en una democracia liberal como la nuestra, no es conveniente para nuestro sistema democrático y demás que esté un expresidente en estas condiciones o en este estado y demás. Sinceramente, como estaba diciendo hace minutos, no hay nada que celebrar. Esto es un golpe fuerte a la derecha colombiana, porque esto hay que mirarlo en contexto. Uno, en primera medida, porque es un hecho fuerte. Lo primero, recordemos el atentado que casi cobra la vida del senador Miguel Uribe Turbay, una figura que ha salido adelante a pulso, que es revelación dentro de la derecha política, que tenía fuertes intenciones de pelear por la candidatura. Eso es un golpe certero para la derecha en Colombia. Segundo, un golpe también certero para la derecha en Colombia es esto, que el principal líder de uno de los partidos de derecha esté condenado. Obviamente esto es un golpe porque en últimas él es la voz que un poco determinaba y dirigía el Partido Centro Democrático y demás. Entonces esto también ha suscitado varias opiniones. Hay quienes dicen que es una persecución política, ¿cierto? Hay otros que dicen no, que efectivamente se hizo justicia. Y también algo que ocurrió, que a nuestro juicio es un tema que no podemos aceptar, y es que el secretario de Estado de los Estados Unidos ha recriminado o ha rechazado el sentido del fallo, ¿ok? Y también que esto ha sido una interferencia judicial impulsada por la izquierda. Ahora, ¿qué sucede? Algo categórico que debemos mencionar: todos los países, todos los estados son independientes. Si allá en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Donald Trump también estaba en un proceso judicial, pues Colombia no tenía nada que opinar sobre ese caso, si los jueces de los Estados Unidos hicieron bien o hicieron mal, o como ocurre en cualquier otra parte del mundo. Cada estado, cada sistema es independiente y no deben existir interferencias o rechazos, recriminaciones por parte de figuras externas o países externos sobre lo que pasa dentro de una soberanía de un país o de un estado. Eso es algo que no podemos ver bien. No puede haber ningún tipo de interferencia de países extranjeros sobre los sistemas judiciales políticos de cualquier soberanía, de cualquier país libre e independiente. Eso es fundamental transmitírselo a todos ustedes. También que este proceso, obviamente, todo esto que está ocurriendo suscita un poco el morbo, producto que estamos cerca a unas elecciones. Entonces el proceso se sitúa en el centro del debate, en el papel de la justicia ante figuras públicas con un contexto de tensión política y de cara a las elecciones del 2026. Hay mucho que preguntarse en términos de qué va a ocurrir en lo político de aquí a 2026, en términos de cómo, si la derecha y el Partido Centro Democrático va a utilizar esto en función de que salir adelante, de resiliencia política, o por el contrario los va a sepultar políticamente. Honestamente hay muchos aspectos que la derecha y el Partido Centro Democrático tendrá que reflexionar alrededor de esto. Es importantísimo, son golpes fuertes, no hay nada que celebrar. Además de eso, no le queda bien a nuestra democracia que un expresidente esté condenado por este tipo de delitos. ¿Ok? Obviamente hay que respetar las decisiones de los jueces de la República, todo el respeto hacia ellos, y esperemos que en derecho todo esto pueda ser resuelto. Y vayamos a la última diapositiva, porque listo, ya revisamos cómo inició, ¿cierto?
Pero entonces ahora, ¿qué sigue? La gran pregunta, ¿qué sigue? Bien, lo primero es que presentaron una tutela al Tribunal Superior de Bogotá. Pues sabemos que básicamente la orden de captura es inmediata, eso sabemos que le dieron 12 años en primera instancia. Pero entonces ellos interpusieron una acción de tutela para que mientras se falla en segunda instancia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda básicamente estar en libertad, gozar de su libertad. Pues sabemos por noticias que hemos visto el día de hoy, la tutela fue negada y se determinó que va privado de la libertad o se hace efectiva la detención domiciliaria. Lo otro es que hay una apelación, sabemos que tienen unos términos donde la defensa puede apelar en este caso, y el Tribunal Superior de Bogotá también va a determinar en segunda instancia eso. Dependiendo de esto, también la defensa pues puede apelar a la Corte Suprema, si se puede o no se puede, eso ya el proceso lo va a determinar. Fallo en segunda instancia, y el fallo debe emitirse antes de octubre del 2025. Eso es importantísimo que todos lo tengan presente, porque aquí en Colombia obviamente los procesos tienen, por decirlo de esta manera, una fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento de este proceso surte ya en octubre de este año. Entonces, los organismos encargados pues tendrán que resolver este asunto antes de octubre. Y en caso dado, todavía otro recurso más de las garantías que brinda nuestro sistema judicial y demás, que la defensa puede presentar un recurso de casación también para determinar un poco, es decir, la defensa, las víctimas y demás cuentan con un proceso garantista que básicamente lo garantiza nuestro sistema judicial para que cualquier persona en libertad o con detención y en todas del derecho se pueda defender. Esto es lo que viene y hay que estar pendiente. Yo recientemente hablaba, esto apenas está empezando. Esto es como jugar una final de fútbol. Voy a hacer un símil. Y te haces un gol al minuto 5. Y ya celebra y dice soy campeón. Pero aún quedan 85 minutos para seguir jugando. Bueno, lo mismo ha pasado acá. Acá apenas está el partido iniciando. Y todavía faltan unas instancias sobre lo que puede pasar. Hay quienes están celebrando. Hay otros que obviamente están lamentando. Pero al final y al cabo esto aún no se ha terminado. Mientras no se agoten cada uno de los recursos, no podremos determinar cómo esto va a cambiar el juego político, cómo esto va a cambiar el tablero político, cómo esto va a surtir efectos personales, de opinión pública y demás. ¿Ok? Entonces, prudencia en todo lo que está ocurriendo, un llamado a la sensatez, al respeto a la justicia y que al final todos podamos comprender si esto efectivamente se trata de una persecución política o efectivamente fue un tema de que se falló en derecho. Bueno, ya la opinión con respecto a eso cada quien la determinará. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa agradeciéndole a cada uno de ustedes por participar, por ver este programa, de conectarse cada martes y ver la repetición los días jueves. Muchísimas gracias. Gracias al equipo técnico por apoyarnos en la realización de este programa y a Dios por permitirnos estar acá con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.